Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que sé que a muchos de ustedes también, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé, probablemente ya lo han escuchado todo antes, pero hoy quiero profundizar un poquito más, no solo en su increíble talento y su química explosiva en pantalla, sino también en cómo su historia, tanto la que vimos en Senkalkam como la que vivieron fuera de ella, se ha convertido en una fuente de inspiración diaria para mí. De verdad, su relación, en todas sus facetas, me motiva a perseguir mis sueños, a creer en el amor y a ser una mejor versión de mí misma cada día. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y recuerdos, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y reflexiones, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande y Kerem. Dos nombres que evocan pasión, talento y una conexión que trascendió la pantalla. Su historia comenzó como la de muchos actores, con un proyecto en común, Senkalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, electrizante, algo que no se podía fingir. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la serie. Me enganché de inmediato. No solo por la trama, que era fresca y divertida, sino también por la naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban a Eda y Serkan. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente fueran esos personajes, enamorándose el uno del otro. Era como si la línea entre la ficción y la realidad se desdibujara, atrapándonos en un torbellino de emociones auténticas. Y creo que esa es la clave de su éxito, su autenticidad. No trataron de ser perfectos, de ocultar sus imperfecciones. Se mostraron tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, sin duda, resonó con el público. Esa vulnerabilidad que mostraron, esa capacidad de ser genuinos frente a las cámaras, los convirtió en ídolos a los que podíamos admirar y con los que podíamos identificarnos. Su encanto radicaba en la honestidad de su conexión, en la transparencia de sus sentimientos. Pero más allá de la pantalla, lo que realmente me cautivó fue su relación fuera del set. Al principio fueron muy discretos, intentando mantener su vida privada alejada de los focos. En un mundo obsesionado con la fama y la exposición mediática, optaron por la cautela, por la protección de su intimidad. Sin embargo, era imposible negar lo que había entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. La complicidad que compartían era evidente, un lenguaje silencioso que revelaba la profundidad de su conexión. Y entonces llegó el anuncio oficial. Estaban juntos. Recuerdo la emoción que sentí. Era como si estuviera celebrando el amor de dos amigos. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hacía creer en la magia. Nos permitieron atisbar en su mundo, compartiendo momentos de alegría y ternura que nos llenaban de esperanza y optimismo. Su romance se convirtió en un faro de luz en un mundo a menudo caótico y descorazonador. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Viajes a lugares exóticos, celebraciones de cumpleaños llenas de alegría y amor, muestras de cariño públicas que derretían nuestros corazones. Era evidente que se amaban profundamente. Su felicidad era contagiosa, y nos inspiraba a buscar nuestro propio felices para siempre. Cada imagen, cada vídeo, cada declaración pública era una prueba irrefutable de la intensidad de su amor, una promesa de que el verdadero amor sí existe. Pero, como en toda historia, también hubo momentos difíciles. La presión de la fama, los rumores infundados, las críticas despiadadas, todo esto debió de ser muy duro para ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público, lidiar con las expectativas de los fans y los medios de comunicación, sin duda puso a prueba su relación. La vida en el centro de atención tiene un precio, y Hande y Kerem tuvieron que enfrentarse a desafíos que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. Sé que muchos de nosotros nos sentimos devastados cuando se anunció su ruptura. Era como si una parte de nosotros se hubiera roto también. Habíamos invertido nuestras emociones en su historia, habíamos creído en su amor, y su separación nos dejó un vacío en el corazón.
Pero creo que es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, tienen sus propios desafíos y complejidades. Cada pareja es un mundo, y solo las personas que están dentro de esa relación conocen realmente los motivos que los llevan a tomar ciertas decisiones. Lo que realmente admiro de Hande y Kerem es la madurez y el respeto con el que manejaron su separación. No hubo escándalos, ni dimes ni diretes. Simplemente tomaron caminos separados, pero siempre manteniendo el cariño y el respeto mutuo. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y confrontación, Hande y Kerem nos demostraron que es posible separarse con dignidad y elegancia. Y es precisamente esa madurez la que me inspira a mí. Me recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser una experiencia de aprendizaje y crecimiento. Que no debemos aferrarnos al pasado, sino mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Que el final de una historia no significa el fin del mundo, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Pero volviendo a su historia, creo que hay varios aspectos que la hacen tan inspiradora. En primer lugar, su talento. Ambos son actores excepcionales, con una capacidad increíble para transmitir emociones. Hande con su mirada expresiva y su carisma natural, y Kerem, con su intensidad y su presencia escénica, son una fuerza imparable. Han trabajado duro para llegar a donde están, y su éxito es un reflejo de su dedicación y esfuerzo. Su pasión por la actuación es evidente en cada papel que interpretan, y su compromiso con su oficio es admirable. En segundo lugar, su autenticidad. Como dije antes, no pretenden ser perfectos. Se muestran tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso los hace aún más cercanos y admirables. En un mundo lleno de filtros y apariencias, su honestidad es un soplo de aire fresco. No temen mostrarse vulnerables, no se esconden detrás de máscaras, y esa autenticidad es lo que los hace tan especiales. Y en tercer lugar, su capacidad para inspirar a otros. A través de su trabajo y de su vida personal, Hande y Kerem han transmitido mensajes de amor, esperanza y perseverancia. Nos han enseñado a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante la adversidad. Su influencia va más allá de la pantalla, impactando positivamente en la vida de miles de personas en todo el mundo. Para mí Hande y Kerem son mucho más que simples actores. Son un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración diaria. Su historia me recuerda que el amor existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que siempre hay motivos para sonreír. Me recuerdan que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que lo importante es mantener una actitud positiva y nunca perder la esperanza. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Recuerdan alguna entrevista en particular que les haya impactado? ¿Cuál es la escena de Senkalkam que más los emocionó? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus recuerdos. Compartan sus anécdotas, sus reflexiones, sus sentimientos. Hagamos de este espacio un lugar de encuentro para celebrar la magia de Hande y Kerem. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y recuerden, nunca dejen de soñar, de creer en el amor y de perseguir sus pasiones. La vida es demasiado corta para no vivirla al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.